Hebreos capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Versículo 10 hasta el versículo 18, y dice así la palabra del Señor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne, hoy estaremos viendo el versículo 14 al 18, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que veremos hoy, hermanos, es una continuación de lo que hemos ya venido desarrollando desde hace un tiempo. Y si ustedes ven allí el título, desde el versículo 5, habla del autor de la salvación. Y habíamos dicho en este periodo de tiempo que el autor de la salvación, no hace falta decir quién es. Sabemos que es Jesús, pero lo que el texto nos dice es que Él no fue como un ángel, que en parte es lo que veremos hoy. Y lo que hemos aprendido en este tiempo es la manera en que Él tuvo que hacerse un humano como nosotros para padecer por nosotros. Y el texto, versículo 10, decía que convenía que aquel Dios de la gloria, que es Jesús, la segunda persona en la Trinidad, viniera a este mundo. Nos convenía a nosotros que Él viniera, porque de otra manera no habría redención. De otra manera no habría salvación para nosotros si Él no hubiese venido. Y habíamos dicho que por medio de su sufrimiento nosotros llegamos a ser partícipes de esa unión divina y podemos llamarle a Él hermano y poder llamar a Dios por Padre. Porque Él fue perfeccionado por las aflicciones. Habíamos hablado un poco de su sufrimiento, habíamos hablado de lo que Él había padecido para que nosotros hoy podamos llamarnos hermanos de Él, hermanos de Jesús. Y hoy en parte estaremos continuando con este estudio y yo lo titulé Las bendiciones de la encarnación de Jesús. Las bendiciones de la encarnación de Jesús. Y lo titulé así, las bendiciones, porque a veces tendemos, hermanos, a reducir mucho la obra de la cruz. A veces pensamos que Jesús murió por nuestros pecados y es eso lo que decimos y es la realidad, pero a veces nos quedamos allí. Nos quedamos allí en que Jesús murió por nuestros pecados y nada más. Pero si nosotros vemos la cruz y vemos lo que dice la Escritura, es que Él hizo mucho más por nosotros. Hizo mucho más por nosotros al morir por nuestros pecados. Imagínate que Jesús solo hubiese muerto por tus pecados, pero nos hubiese dejado esclavos del pecado. Imagínate que Él hubiese muerto por tus pecados, pero nos hubiera dejado bajo el poder del maligno. ¿Qué esperanza tendríamos si eso seguiría así? Pero la Escritura nos dice varias cosas de las cuales Él nos ha bendecido. Por eso, hermanos, Jesús no solo pagó nuestros pecados, Jesús conquistó muchas cosas en aquella cruz. Y es eso lo que veremos hoy. Jesús venció. Y es eso lo que quisiera que tengamos en mente. Jesús venció. Pero para poder vencer, Él tuvo que hacerse como uno de nosotros en su humanidad. Y es eso lo que estaremos viendo. Versículo 14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tuvo que hacerse uno como nosotros.
Nosotros, hermanos, somos hombres y para poder hacer lo que Él tuvo que hacer, Él tuvo que hacerse un hombre. Esa palabra que ven allí, carne y sangre, esa es la expresión para referirse a nuestra naturaleza humana. Nosotros somos de carne y hueso, nosotros decimos. Pero es lo que está el texto queriéndose decir. Nosotros somos de carne y sangre. Pero para Él poder identificarse con nosotros, para poder encarnarse, Él tuvo que participar de lo mismo. Él tuvo que hacerse un humano. Él tuvo que venir a ser un hombre como nosotros. Sabemos que Él no era así. Sin embargo, voluntariamente, Él asumió una naturaleza que no le pertenecía. Añadió a su naturaleza nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ahora, en parte, en un futuro, tener la naturaleza que Él tiene. Una naturaleza santa, una naturaleza pura, eso seremos en gloria. Hubo un intercambio ahí. Él vino a ser como nosotros para que nosotros en gloria podamos ser como Él. Esa es la realidad. Como dice el versículo 16, con el fin por el cual vino, dice allí, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Si tendría que haber socorrido a los ángeles, Él tendría que haberse hecho como un ángel, para ser como ellos, padecer como ellos, vivir como ellos vivían. Pero el texto no dice que no socorrió a los ángeles, sino que socorrió, veremos más adelante esa palabra, a la descendencia de Abraham. A la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Aquellos que iban a creer por medio de la fe. Él tuvo que hacerse, hermano, uno de nosotros, como nosotros, de carne y sangre. ¿Para qué? Para representarnos. Representarnos. Él se tuvo que hacer totalmente humano para llevar esa victoria en la cruz. ¿Se acuerdan la palabra que mencionamos? Victoria. Jesús venció en la cruz. Pero tenía que ser como uno de nosotros para morir en nuestro lugar, para ser un humano que nos represente en ese lugar en la cruz. Y lo dice claramente Filipenses 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo un siervo que va a la muerte, que muere por amor a nuestras almas. Por amor a nuestras almas. Pero lo que veremos hoy es para qué en parte hizo eso, y es la enseñanza de este pasaje. ¿Para qué murió en una cruz, se humanó, se hizo carne y sangre como nosotros? Y el texto nos dice, para que con su muerte Jesús anulara la muerte. Él conquistó la muerte para destruir, dice allí, al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. El diablo. Hermano, la única forma de destruir a Satanás era despojándolo, quitándole el arma que él tiene, la muerte física, espiritual y eterna que producía en nosotros. Satanás sabía que si Dios exigía nuestra muerte por nuestro pecado, Satanás sabía que si los hombres seguían como estaban a lo largo de su vida, morirían y no estarían en la presencia de Dios, sino en el infierno. En el infierno para siempre. Y Satanás quiere aferrarse a eso, a los hombres hasta que mueran. Por eso él está todo el tiempo, como uno diría, metiendo la pata en el caminar cristiano. Él es aquel que ha cegado el entendimiento, como dice la Escritura, de este mundo, para que la luz del Evangelio no le resplandezca en los corazones. Él no quiere que conozcan a Jesús, Él no quiere. Él desea la muerte, es el padre de mentira, Él ama la muerte, Él es homicida, dice la Escritura en Juan. Él no quería que Jesús viniera. Había sido una promesa desde el inicio que el hijo de la simiente de la mujer iba a herir, aplastar, derrotar la cabeza de la serpiente. Y hermano, hay una realidad que los hombres no podíamos escapar de esa muerte. Dios tuvo que venir en su Hijo, en Jesús, para arrebatarle a Satanás el poder de la muerte. Por eso es que Jesús tuvo que experimentar la muerte antes de poder resucitar y llevarnos a gloria. Jesús destruyó la muerte al morir. Él, al haber muerto, destruyó la muerte, nos dice la Escritura. ¿Cómo? Se hizo un humano, lo que estamos diciendo, vivió la vida que nosotros teníamos que morir, murió, fue puesto en una tumba, pero la muerte no lo retuvo, dice la Escritura. La muerte no lo retuvo, Él resucitó y por haber resucitado, la Escritura es clara, venció la muerte. Venció la muerte. Por eso pudo decir el Señor Jesús, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14, 19. Hermano, la resurrección de Jesús nos otorga vida eterna. Vida eterna. Es lo único que
que le pudiera haber dado vida eterna al hombre. No había otra manera. Él tenía, y a veces nos quedamos con la historia por la mitad. Y yo entiendo que estamos acostumbrados a eso de cuando evangelizamos o hablamos de Jesús, y hablamos de lo que sucedió, y hablamos de su sufrimiento y la cruz. A veces pareciera que no contamos el resto de la historia, que Él tuvo que morir y quedamos ahí. Murió por tus pecados, porque Él te amaba. Y queda ahí la historia. Y creo que la mayoría podría decir que es así. Pero a veces nos falta la parte de, si Él hubiese muerto, pero hubiese quedado en la tumba, ¿qué hubiese sucedido? Pero nos falta la parte de que Él resucitó, lo que estamos hablando, y porque resucitó, venció la muerte. Y porque Él venció la muerte, nosotros podremos vencer a la muerte. La muerte es el poder del dominio de Satanás, dice aquí el texto. Y cuando Jesús destrozó el poder de Satanás, también destrozó su dominio. Su dominio. Hermano, Cristo venció de la manera más increíble por medio de la muerte. En medio de su debilidad, en medio de la muerte, venció la muerte. Venció la muerte por haber resucitado al tercer día. Y lo que dice aquí el pasaje, que Él habla del reino de la muerte, tenía el imperio de la muerte. Y ese imperio de la muerte había llegado a los hombres. ¿En qué momento llega a los hombres? Desde el inicio prácticamente casi de la creación. Adán y Eva pecan, la muerte entra, el hombre empieza a morir y sabemos bíblicamente que no es solamente una muerte física, sino una muerte también espiritual. Entró la muerte al mundo. Pero Cristo vino a revertir eso. Romanos capítulo 5 nos dice que Cristo trae vida, vida por medio de su muerte. Por un solo hombre, Adán, reinó la muerte, pero por un solo hombre, Jesús, reinó la vida. Reinó la vida. ¿Por qué? Porque la destruyó por medio de su propia muerte. La muerte ya no tiene potestad sobre Jesús y la muerte ya no tiene potestad sobre aquellos que estamos en Jesús. Él vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto es al diablo. Y el autor de Hebreos nos dice que Satanás tenía el poder de la muerte en el sentido de que él daba y quitaba la muerte a quien quería. Sabemos que eso le corresponde al Señor. Él decide quién vive, quién muere, cuándo nace una criatura y cuándo muere esa criatura. Siempre ha sido Dios. De hecho, tenemos nacimiento de una criatura. Gracias al Señor por eso. Pero Él va a determinar la vida de toda persona que está aquí en la tierra. No es el diablo, no es lo que el texto está diciendo. Pero el texto nos recuerda, hermano, qué es lo que trajo el pecado al mundo. ¿Quién, mejor dicho, trajo el pecado al mundo? ¿Quién provocó al hombre en el huerto del Edén a pecar? Fue el diablo. El diablo fue el de que trajo el pecado al mundo. Y hasta ese momento el hombre no sabía lo que era el pecado. Entra la serpiente, Adán no protege a su esposa, la esposa se pone a hablar lamentablemente con la serpiente, sabemos lo que sucede, comen del fruto que no tenían que comer, la desobediencia, por cuanto has pecado, de cierto morirás. Polvo eres, al polvo volverás, el castigo de Dios fue la muerte. La muerte. Y vemos cómo aquí en este versículo se le atribuye este imperio, como dice allí, de la muerte al diablo. ¿Por qué? Porque, como dije, es considerado el autor del pecado. Él fue el que introdujo la tentación. Sabemos que hubo pecado antes en la creación. Conocemos la historia en la Escritura que dice que hubo una rebelión por medio de Satanás en el cielo. Él fue el que comenzó con el pecado. Fue el diablo, hermanos, que con esa astucia que tiene, con esa habileza que tiene, llevó al hombre a tentarlo y a pecar y trajo consigo la muerte. Entonces se puede decir que Él tenía el imperio de la muerte y Jesús por medio de su muerte vino a destruir ese imperio de la muerte. Vino a liberar eso Jesús. Pero no solo a destruir la muerte, como hemos visto, sino lo que veremos, el temor a la muerte. El texto dice que Jesús venció la muerte, el texto dice que Jesús le quitó al diablo el poder de la muerte y el texto allí dice que Jesús nos hizo libre al temor de la muerte. Versículo 15. Y librar, y noten lo que acaba de decir y ahora le añade un y, no solamente a esto, y también librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos, hermanos, esclavos al temor de la muerte. Servidumbre, esclavitud, eso es lo que dice la palabra. Éramos esclavos al temor de la muerte y eso es una realidad.
Es una realidad en nuestras vidas. El hombre tiene temor a la muerte. El hombre tiene temor a la muerte. Algunos no, pero son la minoría de minorías. Hay muy pocos que tal vez no les importa nada. Si mueren, no tienen problema. Pero desde que llegó el pecado al mundo, el hombre sabe que sus días son cortos, sabe sobre la brevedad de la vida, aunque muchos sabiéndolos lo ignoran. Pero el hombre le tiene miedo a la muerte. Esa es una realidad. ¿Se acuerdan de la pandemia? Esos días, ¿qué días? Fueron años prácticamente. El temor a que si alguien tosía cerca, a si tocábamos algo y podía contagiarme. Y no era el temor a la gripe, hermanos, porque hoy en día no le tememos a engriparnos. Si nos juntamos con alguien y nos dice estoy medio engripado, tomamos hasta mate igual, porque no tememos contagiarnos de una gripe en el invierno. Era temor porque sabíamos que esa gripe a muchos los podía llevar a la muerte, como sucedió. Era una gripe que te podía llevar a la muerte. Hoy en día es una gripe medio raro, poco común que te lleve a la muerte. No podías acercarte a nadie, no podías ir al hospital, no se podían velar o enterrar a esos familiares que murieron por COVID por miedo a la muerte. No podías acercarte. Y ese es el temor, hermano, a la muerte, el cual el texto dice aquí, estábamos esclavizados. El hombre teme morir. Y yo sé que seguramente hoy en esta sala hay muchos que deben temer morir. Porque tal vez no quieren dejar a su familia, porque tal vez tienen planes, porque tal vez les gustaría hacer esto o aquello. No quieren morir, tienen miedo a la muerte. Y eso es lo que está hablando aquí. Estábamos esclavizados al temor a la muerte. Hermano, pero uno como creyente, y hablo por mí, creo que la mayoría, no tendría que tener miedo a morir. No hay miedo en la muerte, hermanos. No debería haber miedo al morir. Vemos a lo largo de la historia los mártires que vivían por Jesús y para Jesús murieron cantando. A pesar de la dificultad que estaban padeciendo, a pesar de que estaban por un momento, a un segundo de ser prendidos fuegos, un momento de ser decapitados, cantaban, estaban contentos porque entendían que la muerte no era lo que nosotros a veces pensamos, tristeza, oscuridad, pero ahora veremos un momento lo que es la muerte. Y ellos, hermanos, como dije, morían cantando. ¿Por qué? Porque entendían lo que era la muerte. Entendían que Jesús, como dice aquí, venció la muerte, venció al diablo. Y lo que hoy quiero aplicar, una enseñanza, es que el Señor nos quitó el miedo, dice el autor de Hebreo, nos quitó el miedo a la muerte y librar a todos los que por el temor a la muerte estábamos esclavos a ese temor. Pero no hay que temerle a la muerte. Y para aquellos que están sin Jesús, es normal y correcto que le teman a la muerte por las consecuencias que esa muerte les va a traer. Hay suficientes razones si tú hoy estás sin Cristo para que le temas a la muerte. Para que le temas a la muerte, le tengas miedo. Por eso hablar de la muerte es un buen inicio para evangelizar, ya que como iglesia estamos tratando eso. Es una de las cosas que casi siempre pregunto cuando hablo con alguien, ¿y si hoy mueres? Porque eso toca la conciencia, algo interno en el hombre. ¿Y si hoy mueres? Porque estamos tan acostumbrados a la rutina que nos olvidamos de la brevedad de la vida. ¿Y si hoy mueres? ¿Y si hoy mueres? ¿Qué te asegura que vivirás más que hoy? ¿Y si hoy muere, qué pasará? Porque el hombre le tiene miedo a la muerte. Esa muerte a la que todos vamos a llegar y nadie va a faltar a esa cita porque todos pasaremos por eso. Por eso tenemos que estar preparados para ese momento. Y por causa del pecado, déjenme decirle que hay razones para temer lo que hay después de la muerte si estás en Cristo. Si estás sin Cristo. Pero aquí nos dice que Cristo vino a destruir al que tenía las riendas, si podemos decirlo así, de ese imperio del mal, el diablo. Dice que nos libra a los que éramos esclavos a ese temor de la muerte por medio de su propia muerte. No solamente venció la muerte, destruyó ese imperio que tenía el diablo, sino que por medio de su muerte ahora nos dice que nosotros no tengamos temor a la muerte. Y podemos, hermano, temer a la manera de morir. Creo que normalmente se habla de que sería feo morirse ahogado, la desesperación o quemado. Siempre uno habla de esas cosas. Creo que la mayoría le gustaría morir durmiendo. No siento nada, paso a la gloria en paz. Y sí podemos hablar de eso, hermano. Sí podemos tener miedo a la manera de morir, pero no al morir.
no al morir. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz eliminó las consecuencias de la muerte y lo que hay después de ella. Y lo que hay después de ella. Sabemos que los creyentes vamos a la presencia del Señor. Por eso digo que no debe haber un temor. Por eso Pablo dice con toda certeza, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor partir y estar con el Señor. Como alguien dijo, todo lo que la muerte puede hacer a un creyente es entregarlo a Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos que abrazar esa verdad bíblica porque es de aliento. Porque nos va a llegar la hora, si el Señor no viene antes. Le va a llegar la hora a algún familiar tuyo, si el Señor no viene antes. Y hay razones para estar tristes y hay razones para estar con gozo. Por eso, hermanos, cuando estamos en Jesús, la muerte ya no debe producir más miedo. ¿Por qué? Porque hemos quedado libres de esa atadura del miedo a la muerte. Y ahora anhelamos, ahora en lugar de temerle, ahora la anhelamos. Anhelamos la muerte. Si compartimos lo que dice Pablo en Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo he entendido lo que debo vivir aquí en esta tierra. Yo he entendido que debo vivir para el Señor, aquel que murió y resucitó por mí. Pero lo que estoy anhelando, deseando, por causa de ustedes, por causa de sus almas, dice Pablo en una de sus cartas, me es necesario quedarme en el cuerpo. Pero yo quiero ir con el Señor. Quiero estar y abrazar a mi Salvador, aquel que entregó su vida por mí. Porque nadie hizo eso por mí, sino Él, siendo Dios, tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, murió por mí. Nadie en la vida hizo eso, ni van a hacer eso. Porque tú no vas a entregar tu vida o vas a entregar a tu hijo por un abusador, por un ladrón, por un drogadicto, por un borracho, lo que quieras poner. Pero no hay mayor amor tan grande el de Dios que envió a su hijo a morir por nosotros. Entonces Pablo dice, yo quiero estar con Él. Porque entiendo lo que es la vida, que es pasajera y que el tiempo que resta en la carne lo debo vivir para Él. Hermanos, tan acostumbrados estamos a vivir aquí en la tierra que a veces vivimos como los impíos. Trabajamos, hacemos dinero, pero no pensamos en la gloria. Pensamos en sí y es bueno tener su casa, pero pensamos en quiero hacer esto, comprar esto, construir esto, posesiones y esto y aquello y lo otro y quiero ganar y poseer y así sucesivamente, pero quitamos nuestra mirada de la gloria. Pablo dice, yo quiero ir con Jesús. Dejaré mi vida aquí en la tierra y quiero ir con Él porque para mí el vivir es Cristo. Mientras viva voy a vivir por Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Hermano, la muerte ya no debe producir miedo. ¿Por qué? Porque simplemente es nuestra liberación a la presencia de Dios. Por eso lo que el texto nos dice aquí es que hubo una victoria sobre la muerte. Hubo una victoria sobre la muerte. Y esa es la base de nuestra fe, hermanos. De que Jesús venció a la muerte. Que la tumba está vacía. Y eso es un pilar para nosotros. Esa es una de nuestras bases como creencia. Y hermano, y si Él no hubiera vencido a la muerte, si Él no se hubiera levantado de esa tumba y al cuarto día seguía ahí, al quinto día seguiría ahí, los discípulos hubieran creído que todo lo que dijo era mentira. Nada hubiera pasado, sería otro hombre más que terminó sus días allí en la tumba, no sería el Mesías, no sería el Señor, no sería el gran rey que dijo que sería, no sería el gran profeta, no sería el Cristo. Pero Él resucitó, hermanos. Él resucitó. Y eso dice Pablo. Y como ha resucitado, todo tiene sentido. Y como ha resucitado, sus promesas son verdaderas. Como ha resucitado, ha demostrado que no es un hombre más en el sepulcro. Dijo que resucitó, hermanos. Dijo que iba a resucitar, y resucitó. Él ha demostrado que no es un hombre más, sino que Él es el Señor. Él es el Señor, el dueño de la vida, el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Hermano, todo tiene sentido cuando miramos a la luz de la eternidad. Como ha resucitado, todo tiene sentido. Todo tiene sentido y como ha resucitado, sus promesas son verdaderas. Como ha resucitado, ha demostrado que no es un hombre, como dije, más en el sepulcro, sino es el Señor. Es el Señor. Ahora, hermanos, al ver lo que Él ha hecho, podemos creer en Él, podemos afirmarnos en sus promesas, podemos confiar en que si Él dijo que vendría, vino, como ha sucedido en la Escritura, que si Él dijo que moriría, murió, y que así como Él dijo que resucitaría el tercer día, resucitó, y es lo que estamos hablando que pasó. Él dijo que va a volver y lo esperamos.
porque sabemos que sus promesas son fieles y verdaderas, porque Él cumple sus promesas y Él ha cumplido la mayor de todas. Lo que estamos hablando, venció a la muerte, venció a la muerte. Acompáñenme por un momento a un pasaje sumamente conocido, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículos 54 y 55. 1 Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y Pablo va a terminar así este capítulo: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es una declaración como de burla. Muerte, ¿dónde estás? Ya no tienes poder, dice Pablo, ya no tienes poder sobre mí, sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo venció. Y porque Cristo venció, ya no solo no tienes poder sobre Cristo, sino que tampoco nos vas a poder retener a nosotros, muerte. No nos vas a poder retener a nosotros, porque así como Cristo resucitó, nosotros también. Y miraremos un día al sepulcro y diremos: ¿dónde está tu poder, muerte? ¿Dónde está? Porque aquí está bien vivo el pueblo de Dios. Bien vivo, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso allí, 1 Corintios 15 dice que Jesús fue las primicias, el primero de aquellos que resucitan en gloria. Eso significa que se espera que hayan más. ¿Y quiénes son aquellos que van a resucitar? Aquellos que están en Cristo. Hermano, Jesús puede decir: ¿dónde está, oh muerte, su victoria? Al tercer día: muerte, perdiste la batalla porque yo gané, yo te derroté. Mira, el sepulcro está vacío. Gracias al poder de Dios. Y es precioso que Pablo dice que nosotros también resucitaremos por ese mismo poder. 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. ¡Qué gran promesa! ¡Qué confianza, hermanos! El mayor temor de los hombres, dice aquí Hebreos, que ha sido destruido por el poder de Dios. Eso significa que ya no hay miedo a la muerte. Tuve que cambiar mucho en estas semanas mi mente con respecto a esto. Ya no hay miedo a la muerte. Por eso pregunto: ¿tienes miedo a la muerte? ¿Tienes miedo a la muerte? Si estás en Cristo, no deberías temerle a la muerte. Tenemos que creer su palabra. Juan 1, 21 al 27, se los leo así por causa del tiempo. Si quieren pueden ir conmigo allí a buscarlo, pero yo se los leo pronto. Juan 11, aquellos que quieren ir, 21 al 27. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, ¿se acuerdan en la época del COVID? Vino algo en mi mente esta semana. Habían salido unos videos, probablemente muchos lo habrán visto, de unos africanos llevando un ataúd y bailando. Fue más o menos en esa época, con una música de fondo movida. Era como que estaban contentos. Y uno decía: llevan un ataúd y están bailando. Y creo que así debería ser nuestro funeral. Así debería ser el funeral de un creyente, de un cristiano. Hermano, ¿qué es un funeral de un creyente? ¿Qué es un funeral de un creyente? Debería casi darnos celos de que esa persona partió primero y ya está con Cristo en gloria. Y nosotros aquí otra vez seguimos sufriendo, nosotros luchando con el pecado, y esa persona en gloria. Debería darnos un poco de un celo bueno de querer estar donde Él está. Hermanos, en el mundo se llora porque creen que esa persona llegó al final.
Llegó al final. Pero para nosotros recién comienza todo, dice la Escritura. Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Yo sé que cuando esté con Cristo voy a estar mejor. Esa es la esperanza. Y si yo sé que hay y habrá una tristeza de que vamos a extrañar a esa persona física. Ya no está, se fue, murió. Hay una tristeza lógica, humana. Jesús también lloró en varias ocasiones. Pero esa persona, si está en Cristo, ahora está con mucho gozo y es más feliz que todas las personas juntas del mundo. Por el mero hecho de estar con Jesús, su Salvador. Hermano, la muerte para nosotros ya no es igual que para aquellos que están sin Cristo. Y eso debe ser una realidad grabada en nuestros corazones. La muerte para nosotros ya no es igual para aquellos que están sin Cristo. Ya no hay temor a la muerte, sino todo lo contrario. Como creyente uno debería decir con Pablo, es mejor partir. Si me llega la hora, si me ataca esta enfermedad, si soy grande de edad y ya me queda poco, mejor me voy con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Como dije, el mundo teme a la muerte porque cree que se acaba de todo, pero no piensan en la eternidad. No piensan en la eternidad, piensan en su porción, su vida es esta y se termina todo. Hermanos, pero déjenme decirle que cuando uno está en Cristo y muere, la vida recién comienza. Ahí comienza el verdadero gozo cuando entramos a la presencia del Señor. Ahí va a comenzar la verdadera paz. Ahí va a comenzar la verdadera vida sin aflicciones, sin tristeza, sin pecado. Hermano, ¿no deseas ser librado de todas esas cosas que te pasan todos los días? Por eso Él vino a quitar eso por medio de su muerte. Por medio de su muerte. Ese temor a la muerte en el cual estábamos sometidos, esclavizados. Pero eso ahora como cristiano debemos ver la muerte con otros ojos. Hermano, grábate esto. La muerte ha sido vencida. La muerte ha sido vencida y si mueres estarás con el Señor. La muerte es la puerta a la entrada de la gloria. Segunda de Timoteo 1, 8 al 10, Pablo le dice a Timoteo, por tanto no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y miren lo que dice ahora, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En pocas palabras, Pablo mete ahí en el sufrimiento la esperanza de que Cristo quitó la muerte. En pocas palabras le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, haz esto, sufre por el Evangelio, porque si mueres será por un segundo, pero al abrir tus ojos te encontrarás con tu Salvador. No hay miedo al morir, no debe haber miedo al morir. Pablo, después de padecer tanto, lo vemos en sus cartas, es capaz de decirle a Timoteo, sigue mis pasos, Timoteo, sigue mis pasos, porque si nos cortan la cabeza por dar testimonio de Jesús, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en eso? Nos vamos con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y si hay que morir, se muere. ¿Por qué? Porque no hay un temor a la muerte. ¿Por qué? Porque Pablo sabía con toda certeza de que la muerte había sido abolida gracias a que Jesús resucitó de esa muerte. Hermano, solo un hombre que cree con firme convicción hace eso. Recibe latigazos y vuelve a salir. De estar a punto de morir y vuelve a salir a predicar el mismo mensaje. Sin importar si es el último día de su vida. ¿Por qué? Porque cree en eso, que no es el fin. Y abrazó de todo corazón eso. Y eso es lo que nosotros debemos abrazar de todo corazón. Por eso pregunto, ¿tú lo crees? ¿Crees esto? Apocalipsis 1, 17 y 18 nos dice, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Vivo, estuve muerto, pero ahora vivo, dice Jesús. Vivo porque vencí a la muerte. Hermano, no hay que temer a la muerte. No hay que temer a la muerte, ni siquiera la muerte, como dice Romanos 8, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la vida, ni ángeles, ni la muerte, ni principados, nada, ni la muerte. El mundo, hermanos, sí tiene que tener temor a la muerte. Porque después de morir le espera juicio, dice la Escritura, castigo. Pero en mi caso, en tu caso, si estás en Cristo,
No, porque Jesús ya ha pagado esa muerte. Ya ha sufrido los castigos y los dolores que nosotros merecíamos sufrir. En segundo lugar, versículos 17 y 18, vino no solo para salvarnos, sino para solidarizarse con nosotros. Dice allí, por lo cual debía ser en todo, también una de las cosas que sucedieron cuando Él se encarnó, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y ese todo, hermanos, es importante. Ese todo es importante porque no meramente vino y dijo, yo pago por ellos, sino que vino y vivió como nosotros. En todo fue semejante. En todo fue semejante. Tenía que ser como uno de nosotros literalmente, y vemos la historia de Jesús. Él tuvo sueño, padeció dolor, sufrió esto, tenía sed, tenía hambre. En todo fue semejante a nosotros, un humano. Por eso literalmente tenía que hacerse como uno de nosotros. Literalmente tenía que ser un humano, como leímos al principio, de carne y sangre. Y el Padre le dijo, tienes que hacerte como uno de ellos y tú dices que vas a pagar por tus pecados. Para padecer lo que ellos merecen padecer, tienes que ser como uno de ellos. Tiene que haber una carne, tiene que haber hueso, tiene que ser humanamente también. Tú lo vas a padecer y yo trataré con ellos como merecen ser tratados, sin piedad. Así como ellos, humanos, debían ser tratados, yo, si tú te encarnas, voy a tratarte como si tratara a ellos. Sin misericordia, sin piedad, sin compasión. Y vemos que eso es lo que sucedió en la cruz del Calvario. Fiel y sumo sacerdote para expiar los pecados de su pueblo. Y esa es la realidad, hermanos. Necesitábamos un sacerdote que hiciera expiación por nuestros pecados. Y sin la humanidad de Jesús, si no hubiera hecho carne y sangre como nosotros, no hubiera habido cruz. Y sin cruz no hubiera habido redención. Y no solo dice allí que Jesús es sumo sacerdote, sino que es misericordioso y fiel. Y eso, hermanos, nos indica que Él se identifica con los suyos. Él es fiel con su pueblo. Y Hebreos capítulo 10 dice, me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo para que yo pueda venir a la tierra, bajar y ser como ellos. Ser como tú, ser como soy yo. Por eso no solo murió, hermano, en la cruz, sigue siendo nuestro sumo sacerdote para interceder para siempre. Dice Hebreos 7, 23 al 25, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, ahí estamos, la muerte, morían, no había nada después en ese momento, no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, el sumo sacerdote, nos dice Hebreos 7, vive intercediendo por nosotros. Hablaremos más sobre el sacerdocio y la expiación en los siguientes capítulos, no quiero centrarme en esto, pero hermanos, en esto se ve el auxilio que menciona. El auxilio que menciona, dice allí, lo leo una vez más, 17 y 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hay un auxilio que se menciona aquí, para que cuando estemos en medio de una lucha y tentaciones, Él estará con nosotros. Hermanos, si tú estás en el Señor, si tú estás en Cristo, creo que puedo hacer esta pregunta. Todos los días eres tentado en algún área. Simplemente tus ojos, tus pensamientos, tu corazón, tus manos, tus pies a dónde quieren ir, tu lengua, como hemos estado hablando en Santiago los miércoles. A veces hay una tentación de querer responder, de querer hablar mal, y hay algo que nos tiene que frenar. Hay una tentación continua, y no apunto a un pecado específico, sino hay una tentación, porque aquí lo amplía. Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No apunta a ningún pecado específico. Pero lo que vemos aquí es que Él se identifica con nosotros. Hermano, Él sabe lo que tú sientes.
cuando eres tentado con el pecado. Él sabe lo que sientes cuando viene la fuerza de esa tentación. Él lo sabe. Él se identifica con nosotros. Él entiende tu lucha. Él entiende por lo que estás pasando. Y Él te escucha con interés. Cuando tú le hablas, Él presta atención. Él mismo padeció siendo tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Él ya estuvo allí. Él ya estuvo allí. Por haberse hecho humano como nosotros, que participó de carne y de sangre, Él se humanó y sabemos lo que dice la Escritura, que Él fue tentado en el desierto. Él sabe lo que es la tentación. Por eso tú puedes orar a Él cuando las cosas se ponen difíciles y puedes decir, Señor, tú sabes lo que estoy pasando y lo difícil que es esta tentación. Y Él dirá, sí, lo sé. Y estoy aquí para ayudarte. Hermano, qué esperanza y gozo da eso. ¿Por qué? Porque Él lo vivió. A veces cuando vienen situaciones a la vida nos compadecemos de personas. Nos compadecemos de personas porque sabemos lo que sienten cuando sucede algo malo porque nosotros ya lo hemos vivido, podríamos decir. Pero no en todos los casos. No podemos decirle a unos padres que han perdido a sus hijos, sé por lo que estás pasando. No. Te podría responder, no, porque tú no perdiste un hijo. No sé, no sabes lo que yo estoy pasando, lo que siento. Pero eso no pasa, hermano, con Jesús. Eso no pasa con Jesús. Él fue tentado como nosotros. Él sabe lo que se siente. Él pasó por eso. Y hermano, nuestro Dios es poderoso y santo, pero no es indiferente a nuestra lucha, a nuestra tentación. Sabe lo que nos duele, sabe dónde somos débiles, dónde somos tentados. Él es el Dios que podemos ir, y no solo para salvación, sino para que tenga compasión de nosotros todos los días. Pero eso, hermano, no pasa con Jesús. No pasa con Jesús. Él fue tentado en todos. Él sabe, hermano, lo que tú estás pasando cuando eres tentado. Él fue tentado, Él sabe lo que se siente. Él sabe lo que se siente. Él fue nuestro sustituto, dice la Escritura. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro perfecto Salvador. Él es el autor de la salvación. Él es nuestro santificador. Estábamos viendo de que Él conquistó a Satanás. Bueno, esa misma persona se compadece de ti cuando tú eres tentado. La misma persona, Jesús. Qué gran Salvador, hermanos, que tenemos. Como dije al inicio, las bendiciones de nuestra salvación. Las bendiciones de su encarnación. Porque no podemos decir que solamente murió por nuestro pecado y ya. El texto nos está diciendo que tenemos a alguien, aquel que venció la muerte, que venció el imperio de que tenía el diablo, el imperio de la muerte, que quitó el temor a la muerte. Ahora nos dice que Él se compadece de nosotros todos los días cuando somos tentados en algún área y podemos clamar a Él. Esas luchas que tal vez no les cuentas a nadie, se las puedes contar a Él y Él te va a decir, yo estoy contigo. Pelea, lucha, yo estoy contigo porque yo sé lo que es la tentación, yo lo pasé. Hermano, y el gozo que da de saber que puedes ir a Él y saber que Él no te va a rechazar. Saber que Él no te va a rechazar. Hebreos 4, 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, si somos tentados, Él estará con nosotros. Y aun cuando eres tentado y cedes a esa tentación y pecas, la Escritura nos dice que aún así tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Wow! Tú eres tentado y no dependes de Jesús por tu negligencia, necedad, como quieras llamarlo, y aún así pecas. Pero aún así, mira la misericordia de Dios, que aún así pecando, si vas a Él en arrepentimiento con corazón sincero y descansando en la fe y la obra de Jesucristo, abogado tenemos para con el Padre. Hay alguien que se intercede, hay alguien que muestra tal vez sus manos, sus clavos, sus heridas y dice, Padre, yo he pagado por mí, acéptalo. El pago ya está hecho, la deuda ya está saldada. Hermano, aún en esa situación puedes ir a Él. Él está ahí delante del Padre representándonos como sumo sacerdote para interceder por sus hermanos, el pueblo de Dios, dice el pasaje. Qué consuelo, qué ánimo, qué esperanza, hermanos, nos da esto. Saber que mañana nos enfrentaremos a una tentación y que no vamos a estar solos. Que aquel que venció la muerte, que aquel que puede vencer la tentación nos puede ayudar a vencerla.
Yo pregunto, hermano, ¿eres consciente de esto? ¿Eres consciente de esto? Que aquel que venció la muerte, que venció el pecado, te dice que cuando seas tentado, clama a mí, yo te responderé. Yo te ayudaré a resistir la tentación porque yo pasé por lo mismo y porque yo vencí. Si tú confías en mí, descansas en mí, también tú puedes vencer. Si descansas en mi poder. Por eso, hermano, reconoce que no puedes solo. Reconoce que no puedes solo en cualquier área de tu vida, en cualquier lucha, en cualquier tentación. Para clamar a Él, depender de Él y ver que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, como dice Pablo. Hermano, es poderoso, dice allí el texto, para socorrer. Esa palabra es auxiliar a alguien, ayudar a alguien, aliviar la carga de alguien. Es literalmente venir en ayuda a alguien. Marcos 9, 14 al 17, por causa del tiempo iba a ir allí, pero se los leo yo, dice, hablamos del contexto y tiene que ver con que Jesús sana a un muchacho endemoniado, y dice allí el pasaje, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esa es la palabra, socorrer, auxilio, es la misma palabra en el original. Ayúdanos, dice el padre del niño. Estaba desesperado. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho le dijo, creo, pero ayuda. Ahí está la palabra otra vez, ayuda a mi incredulidad. Ayúdanos. Y ayuda. Mismo pasaje, aparece 2 veces la misma palabra. Ahí está la palabra, socorro. Hay un clamor, hay un auxilio. Un clamor del padre viendo a su hijo en esa situación y ve que alguien tiene poder para librar de esa situación a su hijo y le dice, ayúdame. Un grito de socorro. Es una persona diciendo socorro, ayuda. Y ese es el ejemplo, hermano, de la persona tentada. Vemos a Jesús con el poder que tiene, que venció la muerte, puede vencer la tentación y encima diciéndonos que nos va a socorrer a aquellos que estamos siendo tentados, sus hermanos, por los cuales Él murió, por el cual Él vino a esta tierra, padeció, se hizo como uno de ellos para sufrir, para morir por ellos, para expiar sus pecados. ¿Cómo no voy a socorrerte? Cuando tú clamas a mí y pides mi ayuda, ¿cómo yo no voy a estar contigo? Hermanos, qué gozo y esperanza que tenemos. Hermano, a veces llevamos una vida un poco hipócrita, religiosamente hablando y cristianamente hablando, porque queremos. El Señor nos dio los medios de gracia para poder vivir una vida fiel. Sí, torpezas, caídas, pero saben a lo que yo apunto. Él es poderoso para socorrer a los que están siendo tentados. Porque como dije, Él sabe lo que es la tentación. Él lo padeció. Cuando estuvo en el cuerpo padeció lo mismo. Por eso Él no es ajeno a lo que sentimos. Él sabe lo que se siente cuando uno es tentado. Por eso es un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y fiel. Y no quiero, hermanos, que perdamos de vista la palabra que menciona aquí, que está acudiendo a alguien que es poderoso. No estás acudiendo a una simple persona. Estás acudiendo a alguien que sabe lo que es el pecado. Como dije, estás acudiendo a alguien que venció la muerte, a alguien que destruyó a Satanás. ¿Por qué no acudes a Él? Acuda a Él, hermanos, descansa en su poder, no en el tuyo. Porque en cuanto tú quieras depender de tu poder, la derrota ya está perdida. Ya ha sido derrotado. Ya ha sido derrotado. No tenemos lucha contra carne y sangre. Por eso el Señor nos ha dado armas espirituales, porque nuestra batalla espiritual no es con cosas carnales, sino con cosas espirituales. Como conclusión, hermanos, 2 puntos. Pregunto lo que he preguntado a lo largo del mensaje. ¿Temes a la muerte? ¿Temes a la muerte? No deberías temerle porque Cristo ha vencido. Y yo sé que lo he dicho, pero lo quiero remarcar por puntos para que nos quede claro. ¿Temes a la muerte? Si hoy te diagnostican algo y te dicen te quedan pocos días de vida, ¿temerías a esa muerte? Sí, tal vez una preocupación que va a pasar con mi familia, con los míos, pero en sí a la muerte, ¿temes a la muerte? No deberías temerle porque Cristo ha vencido y en cuanto cierres los ojos, no pasará ni un segundo y estarás en los brazos de tu Salvador. En segundo lugar,
Pregunto, ¿temes a ser tentado? ¿Temes a ser tentado? ¿Hay algo con lo que estás luchando? ¿Hay algún pecado con lo que eres tentado? ¿O caes regularmente? Tampoco deberías temerle. Porque así como Él tiene el poder para vencer la muerte, también Él tiene el poder para que venzas esta tentación. Pero recuerda, hermano, no es tu poder, es el de Él. Por eso la Escritura nos llama, clama a mí y yo te responderé. A veces pensamos que el Señor nos va a responder, va a venir en auxilio, cuando no le decimos como el padre ese de su hijo endemoniado, socórreme, ayúdame. Señor, auxilio, clama a mí. Yo te voy a responder, es una promesa. 1 Corintios 10:13, no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. El Señor sabe que tú no eres fiel. El Señor sabe que no soy fiel. Pero Él es fiel, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En pocas palabras, accedemos a la tentación, como dije, porque queremos. Porque la ayuda, el auxilio está. Si tú haces eso que sabes que no tienes que hacer, responder como no tienes que responder, ir a donde no tienes que ir, hacer lo que no tienes que hacer, es porque tú has cedido, porque podías resistir con la ayuda de Dios. Hermano, no te voy a decir nada nuevo. Esta semana van a venir tentaciones. Y tú lo sabes, de cualquier tipo. Van a venir tentaciones. A todos nosotros, eso es seguro. Pero lo que no es seguro es que todos vamos a poder salir victoriosos en la tentación. ¿Por qué? Porque no todos van a clamar a Él. No todos van a clamar a Él y depender de su poder. Y eso es una triste realidad. Porque no dependemos del Señor. Llevamos una vida triste, espiritualmente hablando, y a veces pretendemos ganar una batalla espiritual. Eso es una triste realidad. Pero si no conoces a Cristo en esta noche, te pregunto, si estás sin Cristo, ¿tienes miedo a morir? Lo mismo que le pregunté a aquellos que estamos en el Señor, a la iglesia de Jesús. ¿Tienes miedo a morir? Si no te has reconciliado aún con Dios, déjame decirte, está bien lo que está sucediendo. Ten miedo porque si tú hoy mueres sin Cristo, la Escritura dice una y otra vez que vas a arder en el infierno por toda la eternidad. ¿Y qué tal si hoy es tu última noche? ¿Qué tal si hoy es el último día de tu vida? Y te presentarás delante del juez justo, delante de Dios, que conoce aún tus pensamientos, aún las intenciones de tu corazón, y vas a ser juzgado por Él. Por eso, aquellos que están sin Cristo deben temer. Pero déjame decirte que no debe ser así. No debe ser así, porque puedes ir a Jesús, dice la Escritura, hoy mismo. Hoy mismo puedes ir a Jesús. La Escritura es clara, Romanos 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. Y no pienses meramente en la gloria, piensa en la muerte, en todo lo que hemos estado viendo que Dios libró. Salvo de todo eso. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y serás salvo. Salvo. Y si crees eso, ese poder que levantó a Jesús de los muertos te levantará también a ti. Si crees ese mensaje, si crees que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino, se hizo humano, participó de carne y sangre para venir a morir por tus pecados, pero primero debes reconocer, soy un pecador, auxilio, la palabra que vimos, socorro, no puedo salvarme solo, me voy a ir al infierno, Jesús, si no me salvas. Pero cree en el Señor Jesús y serás salvo. No mires y pongas tu esperanza y tu confianza en lo que tú puedes hacer. Sino mira y pone tu confianza y tu esperanza en lo que Jesús ya ha hecho en el Calvario. Esa es la esperanza de la vida eterna. Que si tú hoy no conoces a Jesús y te arrepientes de tus pecados, puedes ir a la gloria con Él. Iglesia, hermanos, qué gran Dios tenemos. Qué gran Jesús que tenemos. A veces pueden suceder cosas en nuestras vidas, en medio de la iglesia, y hay pecado en nuestras vidas y puede haber pecado en la iglesia, pero tenemos a alguien que podemos acudir en auxilio y en socorro, y está la promesa, yo te voy a responder. ¿Le has mandado un mensaje a alguien y ha tardado en contestarte? ¿Le has mandado un mensaje tarde a alguien y te responde al otro día? A Él puede decir 24/7, en cada momento, en cada segundo, y Él estará, si estás en Cristo, ahí firme, parado para responderte.
Qué gran consuelo, qué gran consuelo. Ese es nuestro Dios, hermanos, ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Luego vamos a cantar una alabanza, si se puede, 522. Oremos. Señor, te damos gracias por Jesús. Gracias por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. A veces nos acostumbramos a hablar de Jesús, de la cruz, porque es algo ya de nuestras vidas, lo leemos a menudo, Señor, pero ayúdanos a no olvidar lo que Él ha sufrido por nosotros. Que este pasaje de hoy nos ayude a no temerle a la muerte, a recordar el poder de Jesús, a pensar en su resurrección y que Él ascendió a los cielos y que Él ha prometido venir a buscar a los suyos. Va a llegar ese momento, Señor, y anhelamos que llegue ese momento cuando podamos estar en tu presencia, alabándote y cantándote por toda la eternidad y podamos decir de corazón, digno es por lo que vemos en la cruz, vemos lo que has pasado, vemos lo que has sufrido por amor a nuestras almas. Que podamos, Señor, darte la gloria y no meramente allí en ese día, sino a lo largo de nuestras vidas, que podamos reconocer lo que Jesús hizo por nosotros. Y Padre, te pedimos que como iglesia, como hijos tuyos, nos estés ayudando en la hora de la tentación. Sabemos que ese momento va a llegar, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y que no tenemos, Señor, lucha contra carne y sangre, sino como todo lo que dice tu palabra y no solamente nuestra carne, el mundo, el diablo anda atrás de nosotros. Por eso, Padre, fortalece a tu pueblo. Sabemos que el pecado crucificó a nuestro Salvador. Ayúdanos a tomar el pecado con seriedad. Ayúdanos a guardar nuestras vidas, nuestros corazones en pureza, en integridad y que tú puedas mirar a tu iglesia y estés satisfecho de lo que Jesús hizo y no llegue el día de mañana y nos alejemos avergonzados, Señor, por causa de nuestra vida, de nuestro pecado, de nuestra impiedad. Bendice a tu obra, bendice aquí, Señor, tu iglesia y si alguno está sin Cristo, sin Dios en esta hora, que puedan reconciliarse con Jesús. Que puedan entender, Señor, no meramente que a pesar de que en esta tierra pueden vivir una vida excelente a sus ojos, saben, Señor, que el día que cierren sus ojos van a pasar la eternidad en el infierno. Ten misericordia de aquellos que están sin Cristo y que por tu Santo Espíritu obres por medio de tu palabra en las almas, para que puedan reconocer a Jesús y depositar su fe en Él. Pedimos, Padre, ahora tu bendición sobre tu palabra. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén.